Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en OSDE.com.ar. Hola, ¿qué tal? Bueno, lógicamente el lunes fue un lunes negro, el martes, bueno, hubo recorte de pérdidas, pero me parece que el problema está y la gran pregunta que nos formulamos todos es lo siguiente. ¿Esto pasó o está pasando por la epidemia del coronavirus? ¿La caída del precio del petróleo está relacionado con el coronavirus? Las bolsas que han tenido este movimiento y la propia devaluación de la moneda en muchos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, ¿es efecto del coronavirus o hay otra causa y el coronavirus lo único que hizo fue precipitar o detonar algo que ya estaba dentro de la economía internacional? Estas preguntas se las formulamos a Ariel Korenberg, que es profesor de Economía, Macroeconomía de la UBA, Universidad de Buenos Aires, aquí en Facultad de Ciencias Económicas. Korenberg, gracias por compartir esta mesa. Gracias. Bueno, los interrogantes son infinitos y globales. Pero el gran público, por lo menos a modo de síntesis, quiere saber lo siguiente. ¿Qué está pasando? Bueno, porque han habido caídas enormes. Impresionante. Y en la Argentina con bastante fuerza, encima en medio de un proceso propio, recesión, bueno, todos los problemas que acumula la economía argentina. Y en el día de ayer se conoció el decreto donde el presidente dice 68.000 millones de dólares bajo ley extranjera entran en el proceso de reestructuración. Todavía no sabemos cuál es la oferta concreta que va a formular el gobierno argentino. Bueno, todo suyo. Todo mío. Hay un efecto sobre la economía internacional de la epidemia del coronavirus. Una epidemia que se está transformando en pandemia mundial y que no tiene vacuna. Entonces esa incertidumbre provoca en China, empiezo por ahí, una caída en la demanda internacional de los principales productos que necesita China para crecer. Insumos básicos y productos agropecuarios. Entonces hay un efecto que ya se venía produciendo, especialmente sobre el petróleo, sobre los metales, sobre productos derivados de la siderurgia y todos los insumos básicos, y en menor medida, por suerte, sobre los productos agrícolas, que son commodities. La causa es el coronavirus. La causa original es el coronavirus. Ahora, no digo por qué, porque sí. Hay muchos analistas que dicen lo siguiente. En realidad el coronavirus precipita o es un detonante de problemas que ya arrastraba la economía internacional, porque ya los pronósticos eran el mundo va a crecer menos, China va a crecer menos, antes del coronavirus. Problemas más manejables, es decir, había una ralentización de la economía china, lógica, porque estuvo más de 30 años creciendo a tasas chinas, promedio del 7 y pico en 30 años es enorme, y esa economía comenzó a crecer a tasas menores. Entonces lo que se está produciendo ahora es, bueno, se preveía esa baja paulatina de crecimiento, no una recesión mundial, una baja paulatina de crecimiento chino y de la economía internacional. Ahora viste que muchos ahora vamos, la discusión es si ese aterrizaje suave de la economía internacional ahora se transforma en un aterrizaje abrupto, forzoso. Y esa es la discusión ahora. Muy bien. Y Dale. el petróleo, que se habla tanto de que el petróleo, que tuvo una caída fenomenal, dice, bueno, en realidad esto tiene que ver con una pelea entre Rusia y Arabia Saudita, derivada del efecto del coronavirus. ¿Cómo? Cae la demanda china de productos básicos, entre ellos el petróleo, comienza a caer su precio. El cártel de la OPEP se reúne. ¿Sí? El cártel es como un oligopolio en donde todos deciden cuánto van a producir para tratar de regular. Países petroleros. Son los países que está concentrado
en pocos países que producen a muy bajo costo. Nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros estamos afuera de ahí. Entonces, digo, porque Arabia Saudita con $4 la tonelada puede extraer petróleo ahí, para tener una idea. Y acá está arriba de 30. Acá está ahora, claro, exacto, pero los costos de extracción son más altos, incluso por la geología argentina. Entonces, lo que se agregó a esto es que se rompió el cartel de la OPEP, cosa que no pasaba hace décadas. Y se rompió por el desacuerdo, es decir, la presión de Arabia Saudita era retraigamos la producción para amortiguar la caída del precio del petróleo. Rusia rompe con eso el domingo, se retira de la reunión y provoca en anticipo de crecimiento de la producción que va a hacer Rusia sin acuerdo con Arabia Saudita y el resto de los integrantes, baja el precio en anticipo de crecimiento de la oferta. ¿Sí? Pero es derivado del coronavirus. ¿Por qué Rusia actúa de esa manera y nos dice, sí, bajemos la producción? Porque, lógicamente, va a haber menos demanda, bajo la producción, por lo menos sostengo el precio. Porque primero, la razón económica aparentemente es, mira, yo sigo vendiendo petróleo, total tengo petróleo en abundancia, este tema no me interesa. La segunda razón puede ser una razón geopolítica totalmente especulativa porque no te la van a expresar, que tiene que ver con los conflictos, por un lado en Medio Oriente y sobre todo entre Arabia Saudita e Irán. Vayamos a la Argentina. Dale. ¿Esto es bueno o malo para el pueblo argentino? No, es malo ¿por qué? Porque cualquier ralentización, digo, por ahora no es abrupta, pero está a punto. Depende de cuánto dure el efecto coronavirus. Cualquier ralentización del crecimiento de la economía china va a hacer que demande o crezca menos la demanda de nuestros productos. Nosotros a China le vendemos soja, maíz, carne. Soja, maíz, en tercer lugar puede ser carne. Puede haber aparecido, pero principalmente soja. Sí, soja, lógicamente. Está muy concentrado en soja. Entonces, hay dos efectos. Un efecto, primero, esta crisis mundial, a diferencia de aquella, la del 2008-2009, no empieza por lo financiero, sino empieza por una crisis de crecimiento que podría llevar a una recesión y sobre comercio internacional. Y precios de materias primas caen. Y precios de materias primas, pero en el caso de la soja muy amortiguado. ¿Por qué? Porque los chinos van a seguir comiendo chancho y los chanchos van a seguir comiendo soja, por suerte. No obstante, digamos, la pregunta es, el dilema son dos. Uno es el efecto directo, que te demande menos soja, haciendo caso omiso del tema del precio, que hubo una leve caída del precio. Vamos a vender menos cantidad. Vamos a vender menos cantidad. Segundo efecto es derivado o indirecto, pero que nos pega de lleno, vía Brasil, porque Brasil también le va a vender menos a China. A su vez, Brasil tomó la medida... Entonces Brasil nos va a comprar menos a nosotros. Exactamente. Tomó la medida a su vez de ajustar el tipo de cambio, de evaluar por qué. Pero ahí quiero, para la gente, que razonemos. ¿Cómo llegamos a esta crisis? Porque esta crisis va a impactar en todo el mundo y en las economías emergentes y especialmente en América Latina. ¿Qué diferencia tiene Argentina? Que no tiene, como llega, con un equilibrio, sin equilibrio fiscal, sin prudencia fiscal, sin margen en las reservas del Banco Central, no tienen margen de política monetaria, cambiaria y fiscal para hacer gran cosa. Y Brasil, que lo tiene, se derrumbó más que la Argentina y el dólar saltó más que en la Argentina. Sí, pero la inflación y el traslado a precios es Pero el casi Banco nulo. Central tuvo que intervenir con ¿cuántos miles de millones de dólares? Pero tiene 10 veces más No importa, pero le quiero señalar de que muchos dicen, "Uy, la Argentina le pega". Y los mismos que critican a la Argentina la política económica y elogian la de Brasil, y uno dice, bueno, pero en Brasil, ¿vos viste lo que dijo el ministro de Economía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tiene el dólar atrasado y cualquier mucama puede ir a Walt Disney. Mirá, lo cual provocó, lógicamente, el repudio, porque evidentemente... las declaraciones tipo Bolsonaro, conservadoras, fascistoides. Fascistoides, ¿no? Fascistoides, en este caso, fascistoides, semirracistas como la que puede tener Trump, con la gran diferencia de que tanto Brasil como Estados Unidos tienen un Banco Central independiente. ¿Qué quiere decir eso? Primero, dos cosas
que durante el auge de commodity mayor de la historia argentina y de América Latina, Argentina fue prácticamente, junto con Venezuela, el único país que no ahorró. Y eso se traduce en que no tenemos reservas netas en el Banco Central. Pero, Brasil no es más, sí pero ahorró. Brasil no es más vulnerable hoy. Sí, pero hoy no es más vulnerable porque no todos tiene somos más no. vulnerables. Pero sí. Brasil es más vulnerable. Sí. Mirá lo que te digo, podría llegar a ser más vulnerable que la propia Argentina. No. Bueno, yo lo único que voy a pedir. Discrepo. Yo lo único que voy a pedir. ¿Sabes por qué? Espera, le voy a pedir Dale. al señor director que ¿Cómo grabe no? bien esto. Dentro de poco lo volvemos a pasar cuando estemos charlando con Ariel Korenberg. ¿Te parece? Bueno, mirá. Y para terminar, porque ya tenemos que ir. Para ir resumiendo, Argentina es más vulnerable que Brasil. Vulnerabilidad entramos todos los que exportamos commodities y dependemos de China México, o del sudeste asiático. Brasil, Argentina. Exactamente, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Primero, nuestra inflación es, no me da el número, claro, sí. infinitas veces Superior. más superior que en el caso de Brasil, que es lo más relevante para nosotros que México. En segundo término, Brasil acumuló reservas incesantemente y no manoteó las reservas para financiar el gasto público, hizo otro tipo de estrategia, aunque tiene también desequilibrios fiscales importantes que se están corrigiendo. Segundo, más importante, puede tener un presidente xenófobo, fascistoide, racista, populista y un Banco Central independiente. Te doy la anécdota para que quede grabado. Y con eso terminamos. Cuando le vendieron a Bolsonaro y a Macri la defecio del peso, la moneda Sí. única de Mercosur, como si nunca se hubiera propuesto, mentira, porque en los 90 se propuso, del peso real, Banco Central de Brasil, el presidente, que no recuerdo ahora el nombre, Sacó una declaración le el dijo a domingo la Bolsonaro noche. que no es relevante, sigamos la nuestra. Eso es un Banco Central independiente, que puede intervenir en el mercado cambiario y ser creíble. Ariel Koren, gracias. Dentro de pocas semanas estarás sentado nuevamente aquí. Uy. Y vamos a tratar de pasar. A ver, ¿qué pasó? Pasar Dale. algunas partes de la Dale. entrevista del día de hoy. ¿Estás de ¿Cómo no? acuerdo? Sí. Perfecto. Gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.ar.